Seguimos nuestro camino matinal en el BDR, en el Buenos Días Región, 9 de la mañana con 7 minutos, soleada mañana. En buena parte de la región de Magallanes tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida al pastor David Paillán. ¿Cómo está, David? Buen día, gusto de saludarlo. Bienvenido. Mauricio, muy buenos días, gracias por la invitación y saludamos a todos los vecinos de Punta Arenas y también de la región. David, usted era el representante de su congregación, decidió poner en stand-by el cargo, su responsabilidad más bien religiosa, por decirlo de alguna manera, de su fe. Bueno, la fe está intacta, me imagino yo, pero ¿por qué decide dar un paso al costado y, por lo que yo leí, trabajar para dar a conocer sus pensamientos, su visión, su forma de ver las cosas y entiendo también por el rechazo, ¿no? Así es, lo que yo hice es solicitar a la confraternidad de pastores un receso en mi cargo de presidente, no así en mi cargo, en mis tareas religiosas propiamente tal, porque como obispo sigo como obispo, como pastor sigo como pastor, pero como presidente de la confraternidad de pastores, porque se polarizó de pronto esto a nivel nacional. No sé si tú has leído, pero evangélico por el rechazo, evangélico por el apruebo. Entonces, desde mi perspectiva y cuidando un poco la ética, nosotros hablamos de ética ministerial o ética de servicio, entonces por esa razón yo presenté esta solicitud para poder expresar libremente sin de alguna manera trabajar representando a la iglesia evangélica en algo que desde mi perspectiva es tan ciudadano, tan republicano, tan personal y que debe ser hecho en conciencia. Entonces es un principio ético que yo lo solicité y claro, fue aceptado, y esto a mí me da la posibilidad y también la libertad de poder dar mis declaraciones públicas como ciudadano chileno, cristiano evangélico y bueno, de profesión pastor, profesor de teología y otras cositas más que he hecho. David, yo estoy sumamente claro de toda esta polémica que se ha conformado, sobre todo en la franja, porque esto parte en la franja electoral, donde en la franja del rechazo aparecen como que todos los evangélicos son del rechazo, y después aparece otro pastor en la franja de la prueba diciendo yo no soy del rechazo y no todos los evangélicos somos del rechazo. ¿Hay alguna o qué cantidad o qué facciones dentro de las agrupaciones evangélicas están por el rechazo de la prueba o está absolutamente dividido, David? A ver, es muy difícil darte un número. Nosotros casi no trabajamos mucho porque no somos especialistas en encuestas ni tampoco en estadística. Nosotros trabajamos más de persona a persona. Ahora te comento, a nivel nacional yo participo todavía como obispo en las reuniones de obispos nacionales que hacemos todas las semanas. Todas las semanas nos estamos reuniendo y de alguna manera estamos testeando lo que sucede. Y te cuento. Vamos a partir desde arriba para abajo porque es lo que yo conozco. Nosotros a nivel nacional creo que hay un alto porcentaje que sí van por el rechazo. No me atrevería a decir, pero sí hay un 60 o un 70% de los pastores, obispos y todos los presidentes de alguna corporación o alguna línea, alguna institución evangélica. Pero eso no significa que los evangélicos vamos por el rechazo. Eso es lo que yo quiero aclarar. Los evangélicos somos un movimiento social. Si bien hacemos política, pero nuestra política es diferente, es distinta. Si nosotros, por ejemplo, si tú me consultas, creo que nosotros somos el pueblo que trabajaría más por la paz que por la revolución. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros debemos enfatizar. Ahora, entiéndase esto, los ciudadanos chilenos, cristianos evangélicos, son los que de pronto polarizan estos temas y de pronto, claro, hemos visto que han demonizado, satanizado, le han puesto color y hablan mucho de un lado, del otro, un color político. Entonces, desde mi perspectiva, esto es un reflejo, lo he dicho muchas veces, probablemente contigo también, creo que este plebiscito, este momento que estamos viviendo, encontró a nuestra sociedad muy mal parada en la formación y educación cívica. Y ahí, como pastor, yo hago un mea culpa porque aunque yo he trabajado durante 10 años en formar a las personas en educación cívica, me parece que ha sido poco
lo que hemos hecho todavía los que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Pero creo que esto se arrastra del siglo XX, donde en general la sociedad chilena, más de 50 años por lo menos en Chile, no ha habido una formación y una educación cívica. Y lo he dicho y lo vuelvo a decir, principio elemental de la educación cívica, número 1, es el respeto. Sí, saber dónde termina mi metro cuadrado y dónde comienza el metro cuadrado de la otra persona. Lo segundo de la educación cívica es entender que yo tengo una responsabilidad frente a la sociedad, pero desde mi perspectiva como ciudadano. Y esa responsabilidad sí o sí la tengo que cumplir, sea por obligación o sea como nosotros ahora tenemos la participación voluntaria, la inscripción voluntaria y todo eso. Nosotros debemos de alguna manera ser partícipe de todo esto que nos, entre comillas, nos obliga como responsables ciudadanos, conscientes ciudadanos de nuestro país. Yo comparto absolutamente con usted, David, respecto de que se olvida que el respeto es tan importante, la libertad termina donde empieza la del otro, y se nos olvida eso y pasamos a llevar mucha gente en muchos ámbitos de la vida. Y en el tema de la educación cívica, usted debe haber tenido educación cívica cuando fue al colegio. Yo también alcancé a tenerla, pero a mí la educación cívica que me enseñaban era a hacer cheques o a ocupar tarjetas de crédito. Educación cívica que no es tal, ¿no? Nos deberían haber enseñado otras cosas. Yo, uno de las últimas generaciones seguramente que tuvo educación física, pero pasó lo mismo en los últimos años con la filosofía, que nos ayuda mucho, claro, con la filosofía también pasó, que nos ayuda a poner en duda las cosas, a poder pensar, a ir más allá de lo que realmente escuchamos, y ha pasado en los últimos años con la historia también. Entonces, si un Estado no se preocupa de educar a su gente, vamos a tener estas polarizaciones, vamos a tener van a salir candidatos que son un poquito más de la boca para afuera que realmente tener buenas intenciones para con un electorado. El Estado tiene mucha responsabilidad en cómo educa a su población. Correcto. Mira, yo tuve la oportunidad ahora yo lo veo, que ahora que soy adulto lo veo como una bendición. Yo me crecí la mitad de mi vida en Argentina, y cuando yo llegué a Argentina era un adolescente y obvio me fui a la educación secundaria allá, y en la educación secundaria en aquellos años era obligación tomar el ramo de educación cívica. Por lo tanto, literalmente, hoy día yo ya no recuerdo, pero literalmente nosotros aprendíamos la Constitución de memoria, por lo menos todo lo que era el preámbulo, capítulo número 1, después de derechos y deberes. Entonces, por eso es que tú ves al argentino con una conciencia más nacionalista que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una formación cívica, hoy día son 5 años de educación media. Cuando yo estuve allá eran 4, y yo estudié 3. Entonces, ¿por qué? Porque yo estudié en un sistema nocturno. Entonces lo que yo te comento es que es fuerte el tema de la formación cívica, la educación cívica en el lado argentino. Ahora, ellos tienen otros problemas que no vienen al caso, pero eso yo lo aplaudo. Y tuve la oportunidad de participar en esas clases, y es lo que a mí me abrió no solamente este llamado que yo tengo de servicio público, sino que también de poder tener conciencia. Yo trabajo en Facebook más y en Twitter con dos hashtags, uno que se llama Cristianos Conscientes y otro se llama Ciudadanos Conscientes, porque creo que justamente nosotros hemos perdido la conciencia, y me parece que ese es un gran problema justamente para enfrentar y confrontar, porque al fin y al cabo tenemos que confrontar este 25 de octubre, un plebiscito en medio de una pandemia, que es otra cosa que yo ya lo declaré públicamente. Me parece atroz que nos obliguen a salir en medio de una pandemia, o que obliguen, de ahí, aquí tengo mucho porque me gusta pensar estos temas. Entonces, tengo mucho que decir al respecto, porque me parece atroz, me parece de una inconsciencia social y política, una inconsciencia ciudadana, el hecho que el 25 de octubre, en medio de una pandemia, nosotros estos días hemos estado escuchando, Magallanes está número 1, está el doble de la ciudad de Nueva York con respecto a los contagiados. Entonces, ¿cómo a nosotros nos van a decir, vamos a ir a votar seguro? Me parece falacia, por decir algo. ¿Y qué le parece lo que está pasando? Porque yo no creo, o
Se lo pregunté al invitado anterior, al abogado Arcos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en hacer estas filas interminables en Zona Franca, en el Líder, en los supermercados, los bancos, a ir a hacer una fila para ir a votar un día domingo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia? Yo te lo digo, vuelvo a hablar. Yo no estoy hablando como pastor, sino que estoy hablando como ciudadano. Sí, como ciudadano, absolutamente. Mira, yo voy una vez al mes al supermercado y te digo, sinceramente, tengo la foto ahí. Cuando llegué al supermercado Líder, una fila de 150 metros. Estuvimos las 2 horas haciendo fila, 2 horas, pero fuimos a comprar lo que necesitábamos. El otro día tuve que ir al Banco del Estado y tuve que llevar a mi esposa porque nosotros como congregación tenemos una cuenta donde ambos tenemos que firmar. Entonces tuvimos que levantarnos, tuvimos que hacer la fila. Yo creo que la gente está saliendo en esos casos por obligación. Hoy día, por ejemplo, tú entras al supermercado y constantemente te están diciendo que tenemos 30, tenemos 45 minutos y que por favor respetemos ese tiempo para que los demás, que ya están 150 metros, no solamente 150 metros, sino que ya 102 horas de frío, me parece... Yo te digo, eso es una locura, eso es totalmente es irracional. Pero frente a eso, que desde mi perspectiva, yo no voy al supermercado a comprar lo que no necesito, yo voy a comprar lo que necesito. Entonces, como ciudadano, te abro mi corazón y te digo, yo voy una vez al mes al supermercado. Entonces, o tengo que salir, por ejemplo, porque tengo que ir a repartir una canasta o una caja a alguna de nuestros fieles. Entonces, creo que la necesidad tiene cara de hereje. No sé si te acuerdas tú de ese dicho. Sí, pues, por cierto. Entonces, por cierto que es un dicho muy antiguo, pero me parece que la necesidad tiene cara de hereje. Pero frente a un llamado a ir a votar, cuando la votación o la asistencia a votar eso es netamente voluntaria, te pregunto, yo creo que muchos no van a ir. Y ahí entramos a otro tema. ¿Qué legitimidad social, participativa, ciudadana, republicana, me daría a mí un plebiscito donde probablemente va a ir menos del 30% de los que pertenecen al padrón y los que estamos habilitados para votar, va a tener ese plebiscito cuando... ¿Qué legitimidad? O sea, yo no, o sea, perdónenme, pero desde mi mente ciudadana, desde mi mente de un ciudadano común y corriente, de los mal llamados de clase emergente media, creo que nosotros no estamos en condiciones de enfrentar esto y aquí es donde yo me atrevo a decir, hemos sido obligados a ir a votar, aunque sea un plebiscito voluntario, obligado para ir a dar a conocer su forma de pensar. Ya, yo entiendo. Ahora, ¿por qué dices que va a ir a votar menos del 30%? ¿Tienes algún estudio, alguna proyección? ¿Te basas en alguna información objetiva para decir que menos del 30% de la gente de la población que está en el padrón va a ir a votar? O, además, ¿no? Te agrego una cápita a esa pregunta, David. ¿Qué porcentaje para usted sería el aceptable darle... que sea un plebiscito al cual usted va a confiar, una garantía, para darle garantía, para que sea defendible o indefendible, porque recordemos que últimamente va a votar menos del 50% del padrón, ¿no? Sin pandemia, sin emergencia sanitaria. El presidente Piñera es presidente con la mayoría de la gente que fue a votar, pero fue a votar un 47, 48% del padrón, menos del 50%. Menos del 50%. Bueno, partiendo en esa base, por eso te digo, yo creo que aquí lo que hace falta mucho es la educación cívica. Primero, entender lo que son las reglas parlamentarias. Reglas parlamentarias que en democracia todos nosotros usamos, por ejemplo, cuando vamos a elegir el presidente de curso. ¿Qué es lo que se nos pide allí? 50% más 1. ¿Sí o no? Eso es lo normal. Eso es un principio cívico, democrático. Entonces, por eso vuelvo a decir, y cuando yo te digo que el 30%, porque en una de las últimas votaciones, no recuerdo cuál fue, realmente fue el 30% de todo ese padrón electoral, realmente fue el 30% a votar. Y se cree que el 70% fueron jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo al punto, porque nosotros no tenemos una conciencia cívica, no tenemos. Entonces, mira, yo fui uno de los que nunca fui a votar cuando era obligación.
¿Por qué? Porque mi conciencia cívica me decía, y lo digo públicamente, nunca fui a votar. Cuando yo regresé a Chile, a mí no me entraba aquí en la cabeza de que votar tenía que ser obligación. Y no me entró nomás. No lo quise aceptar. Entonces, cuando se volvió esto, el voto voluntario, inscripción automática, fui el primero a votar. El primero, yo fui creo que el número 5 que estaba ahí en el colegio. ¿Por qué? Porque tengo una conciencia cívica, tengo una formación cívica. Y eso te da cuenta enseguida de cómo nosotros estamos enfrentando este plebiscito tan importante en nuestra sociedad cuando no tenemos ni una base sólida. Para colmo, este pensador y sociólogo Bauman escribe que estamos viviendo en medio de una sociedad líquida, así que imagínate todo lo que es tenemos. Es así. Sí, entonces, claro. Imagínate, estamos viviendo en una sociedad que es un fluido, que fluye por donde el viento va, toma la forma que le quieren dar. Entonces estamos muy complejos con respecto a principios, a valores. Es más, yo creo que nosotros como ciudadanos debemos estar tan conscientes, porque hemos escuchado tantas falacias, tantas frases, que yo siempre digo frases bonitas que a lo mejor podrían quedar en el bronce, pero creo que no vale la pena. Por ejemplo, un Chile más justo, una nueva democracia, más solidaridad, más respeto, más no sé qué cosa. Eso no te lo va a dar una constitución. Si no cambia el pensamiento, si no cambia el corazón. Nosotros los evangélicos, los cristianos, creemos que si no cambia el corazón, si no cambia el pensamiento del hombre, de la sociedad, nunca va a haber más solidaridad, nunca va a haber más equidad, nunca va a haber más igualdad. Entonces, creo que el trabajo que tenemos que hacer no es una nueva constitución, sino que es literalmente cambiar el pensamiento de la sociedad a través de la educación y la formación, en estos casos, cívico-filosófica. Recuerda que tú lo tocaste, en los últimos reformas educacionales era eliminar la filosofía. Y me preocupa, ¿a quién le interesa que la gente no piense? Es un problemazo. La gente tiene que pensar. Lo que pasa es que para los gobernantes, sea que sea, el color del gobernante puede ser morado, amarillo, verde, azul, rojo, da lo negro. Da lo mismo, al gobernante le interesa mucho que la población piense, que siga nomás como rebaño lo que se le dice a través de la televisión o los medios más tradicionales. Ahora, usted deja esta presidencia de la congregación, la coordinación de la congregación, stand-by por un mes, por 2 meses, hasta que termine el plebiscito, o dependiendo de lo que pase en el plebiscito, David, ¿a usted le gustaría ser constituyente? Me tocaste buena pregunta, y aquí yo quiero comenzar por otro lado. Yo nunca he militado en un partido político. No soy de ningún partido político. No me considero que yo tenga un color político. Viví toda la dictadura. Yo nací en el año 68. Viví los últimos 30 años, ¿sí? Tuve una de mi historia, ya les dije, en Argentina. Sé lo que es tener un gobierno socialista, sé en carne propia lo que es tener un Estado socialista, yo sé lo que es eso. Entonces, si el stand-by que yo pedí en este momento es por un mes, es para que yo pueda expresar libremente, cubierto y protegido bajo la Constitución que tenemos en el actual, el artículo 19, inciso 6, donde me dice que yo tengo libre conciencia y libertad de expresión de todas mis creencias. Entonces, si ganara, la pregunta que tú me hiciste, si ganara el apruebo, yo quiero ir como constituyente, a mí me encantaría. ¿Sabes por qué? Porque creo que sería la única forma en que yo como ciudadano, y aquí tengo que lamentablemente decirle a toda la ciudadanía que la clase política en la ley 21.200 dejó todo amarrado para que ningún independiente pueda ingresar. O sea, eso que la señora Juanita va a escribir, la Constitución, eso es mentira, eso es una falacia, porque ningún independiente puede ingresar
a ser constituyente porque te piden una cantidad de firmas, una cantidad de papeles, es burocrático, y después más encima tú tienes que entrar, porque recuerden ustedes que el sistema que tenemos ahora electoral, ningún independiente gana, porque nosotros ya lo probamos la vez pasada. En Santiago... Sí, es el sistema contra. Sí. Por eso es que tenemos, por ejemplo, diputados que tienen el 2% y están sentados allí dando show en la Cámara de Diputados. Entonces, yo quiero en esta hora decirles a la ciudadanía esto. Yo quiero decirles que esto que armaron no es lo que pedía, no son las demandas sociales, sino que fue armado técnicamente. Yo hablo de ingeniería política, ingeniería política pura, para poder de alguna manera, ¿sí?, no permitirle a la señora Juanita que escriba la Constitución, porque eso es una falacia. Solamente van a poder llegar a ser constituyente mixto o convención constituyente los partidos políticos, o quienes los partidos políticos determinen que ellos van a ir. Entonces, es muy difícil. Tú me preguntas a mí, claro, a mí me encantaría, porque resulta que yo quiero escribir, si es que, o quiero por lo menos participar en la historia para que mis nietos puedan decir, bueno, mi abuelo no se quedó callado, no hizo nada, guardó silencio, y bueno, hay un refrán que dice que el silencio aprueba. No quiero participar en eso yo. Me encantaría participar de la convención constituyente si es que gana el apruebo, obvio. ¿Y tiene el apoyo de la gente? ¿Lo ha conversado? No. Pero puede ser, ¿no? Porque además lo sigue como pastor, como representante de la congregación. Yo creo que sí lo ha conversado en algún momento, o alguien se lo ha planteado. No, alguien me lo planteó, sí. Alguien me lo planteó un día me invitaron a tomar un café y me dijeron, pastor, esto lo veo así, me encantó la idea, pero no vuelvo a decir. ¿Pero a través de algún partido o cómo hacerlo? ¿Como independiente? ¿O va a tener que como independiente dentro de un partido? Siempre, mira, ni siquiera sé cómo se va a lograr si es que llegara a tener esa opción, pero lamentablemente yo por eso partí diciendo, no pertenezco a ningún partido, nunca he militado, no estoy registrado en ningún partido. Si en algún momento le di a lo mejor el apoyo a alguna persona, fue simplemente, yo siempre dije, yo apoyo valores, no colores. Entonces, a mí me da lo mismo, y lo he dicho públicamente, si una persona del lado izquierdo, políticamente hablando, tiene mis valores, yo lo voy a apoyar, yo no tengo ningún problema. Pero generalmente las personas piensan que porque este es otro punto, como no tenemos educación cívica, por ejemplo, los que van por el rechazo, son todos de derecha, los que van por el apruebo son todos de izquierda. No es así. No es así. Apruebo, rechazo es la opción, y aquí yo voy a colocar la famosa palabrita que a algunos no les gusta escuchar, es la opción que tiene el ciudadano de discriminar entre una y otra. Porque eso es literalmente, porque nosotros ahora frente a este plebiscito somos ciudadanos y tenemos que discriminar entre apruebo o rechazo. Y esa no es política partidaria. No, se nos acabó el tiempo. Es que además los independientes no significan que no tengan independientes o fuera de los partidos políticos que no tengan pensamiento político. Está muy bien, el independiente puede tener cualquier tipo de pensamiento político. Está muy buena la conversación. Me tengo que ir al corte, David. Pastor David Payán, vamos a volver a encontrarnos seguramente antes del plebiscito. Sí, claro. Gracias, David. Que estén muy Mauricio, bien. a tu disposición, y siempre en estos días tratando de educar a la población, a los vecinos, con todo gusto, dispuesto. Gracias. Chao, David. Buen día. Buena jornada. Buen día. Chao, hasta luego. Pausa y se viene el Zoom popular, Zoom vecinal en 3 minutos.